Hola a todos y bienvenidos al capítulo 35 de Arduino desde cero en español. En esta oportunidad aprenderemos a utilizar el adaptador LCD I2C, el cual permite convertir una conexión paralelo de una pantalla LCD a una serie que requiere solo de dos cables. Este adaptador está especialmente diseñado para conectarse con un módulo LCD como el visto en el capítulo 10, el modelo 1602A de 16 columnas por 2 filas, y como vimos de dicho capítulo, se requería de una gran cantidad de conexiones para la comunicación con Arduino. Si no viste el capítulo 10, te lo recomiendo y dejo un enlace directo en la zona de descripción. Como se puede ver, el adaptador tiene una hilera de 16 pines que sirven para la conexión de forma directa al módulo LCD. El módulo no viene con los pines soldados. Cuando trabajamos en el capítulo 10, le soldamos los primeros 6 pines y los últimos 6, que de forma opcional también podíamos soldar la totalidad de los 16 pines y así colocar sobre protoboard. La conexión la veremos en breve y es muy simple. El análisis lo centraremos en el adaptador. Como ya dijimos, la hilera de 16 pines en la parte superior sirve para la conexión directa al módulo LCD. Luego tenemos un preset para la regulación del nivel de contraste de la pantalla y sobre la izquierda un jumper o puente que se utiliza para habilitar o deshabilitar la iluminación posterior del LCD. Con el jumper colocado, la iluminación queda permanentemente encendida. Esta conexión es útil si por ejemplo estamos con un dispositivo a baterías y el consumo debe ser el mínimo posible. Con un simple interruptor de encendido apagado, on-off, podemos habilitar de forma manual la iluminación posterior y así ahorrar batería. Es una conexión por hardware que de todas maneras, veremos luego, tendremos la opción de trabajar por software, así que en condiciones normales este jumper debe permanecer colocado. Finalmente y más notable son los 4 pines a 90 grados que tenemos sobre la derecha. 2 de ellos serán para alimentar al módulo con 5 volts y GND de Arduino y mediante solo 2 pines tendremos toda la comunicación de datos necesaria. Este adaptador es muy práctico ya que permite ahorrar una gran cantidad de conexiones entre el LCD y Arduino. Aprovecharemos esta oportunidad para ver por primera vez el uso del bus de comunicaciones serie llamado I2C, especialmente diseñado para la conexión de múltiples dispositivos o periféricos con tan solo 2 líneas de comunicación. Así nos será de utilidad para cuando veamos en próximos capítulos mucho más dispositivos que utilizan este tipo de interfaz. I2C es el nombre de este bus de datos que proviene de Inter-Integrated Circuit o IIC. Como la letra I se repite 2 veces, se lo escribe como I2C o también I al cuadrado C. En inglés es muy usual que se lo pronuncie en el formato I al cuadrado C, I squared C, por una cuestión fonética. Para nosotros en español es más fácil decirlo como I2C. A esta interfaz también se la conoce con las siglas TWI, que significa Two Wire Interface, interfaz de 2 cables. En este diagrama vemos resumida la conexión del bus I2C. Las líneas de color azul y verde corresponden a las líneas de comunicación que llevan las denominaciones SDA y SCL. SDA corresponde a datos serie, serial data. Por su parte, SCL corresponde a reloj serie, serial clock. Es decir que por la línea SDA se moverán los datos de forma bidireccional entre Arduino y un dispositivo conectado, y por la línea SCL, Arduino se encargará de generar una señal de reloj necesaria para sincronizar el flujo de datos. Al dispositivo que genera la señal SCL se lo denomina maestro o master. En nuestro caso es Arduino, pero todos los conceptos son válidos para otros microcontroladores que utilizan la interfaz I2C. Esclavo o slave será el dispositivo que se conecta a las líneas SDA y SCL y podrá ser cualquier periférico compatible. Se dice que es esclavo ya que recibe las órdenes por parte del maestro, ya sea para brindarle los datos de un sensor o para recibir datos a mostrar, por ejemplo en una pantalla LCD.
LCD. En el diagrama se puede ver una característica muy importante del bus I2C y es el hecho que permite encadenar dispositivos utilizando las mismas líneas de datos SDA y SCL. Es decir, que no solo podremos conectar un dispositivo, sino que muchos más, siempre utilizando las mismas líneas. De hecho, veremos en breve que el límite teórico es de 127 dispositivos que se pueden conectar a una misma línea. Para finalizar el aspecto eléctrico de conexión, debemos hacer mención que las líneas SDA y SCL son del tipo Open Drain. Es un concepto de electrónica que, para simplificar, significa que la línea no tiene una referencia de la tensión máxima para un uno lógico. Lo que hace Arduino o cualquiera de los dispositivos esclavos es poner a masa o GND la línea cada vez que quiere enviar un dato, de manera que cada esclavo debe colocar las líneas del bus I2C a un nivel alto mediante resistencias de pull-up, como se muestran aquí. Quizás parezca algo extraño este tema del Open Drain, pero tiene una buena razón, y es la flexibilidad. Pensá que existen en la actualidad muchos dispositivos y sensores que funcionan con 3,3 volts en lugar de 5. De hecho, la industria va hacia el uso de los 3,3 volts. Entonces tenemos Arduino que funciona con 5 volts. Si las líneas SDA y SCL ya salieran de Arduino con un nivel alto de 5 volts y conectamos un sensor que funciona con 3,3, estaremos en problemas, ya que el sensor espera recibir datos con un nivel alto que no supere los 3,3 volts. De esa manera podemos tener Arduino como dispositivo maestro que funciona con 5 volts y las resistencias de pull-up las brinda el sensor que está alimentado con 3,3 volts. De esa manera la línea está siempre con un nivel alto de 3,3 y cuando Arduino necesita comunicarse solo establece el nivel bajo de 0 volts. Para Arduino, un nivel de tensión que supere los 2,5 ya lo considera como un uno lógico. Por supuesto que existen circuitos integrados que hacen una conversión de niveles lógicos de 5 a 3,3, pero la idea es la flexibilidad y poder conectar cualquier dispositivo al bus I2C con la menor cantidad de componentes externos posible. En definitiva, lo que es importante que recuerdes es que cada dispositivo conectado al bus I2C requiere de resistencias de pull-up. En nuestro caso, el adaptador LCD I2C ya tiene incorporadas dichas resistencias, con lo cual no es necesario colocarlas, pero antes de conectar cualquier dispositivo es importante que sepas si ya las tiene incorporadas o debemos colocarlas nosotros, que generalmente son de entre 1 y 4,7K. Para finalizar la parte teórica, te quiero mostrar brevemente cómo se produce en la vida real la comunicación entre dispositivos. Algo que quizás te estés preguntando es cómo es posible identificar de forma individual cada dispositivo conectado al bus I2C, ya que todos comparten las mismas dos líneas, y la respuesta es que cada uno de ellos tiene una dirección. En este diagrama vemos que el primer dispositivo conectado al bus tiene una dirección 27 en hexadecimal. Recordá que cuando colocamos el prefijo 0x estamos diciendo que no se trata de un número en decimal, sino que es hexadecimal, donde cada dígito está formado por un número de 0 a 9 y las letras A a la F, para un total de 16 posibles combinaciones. Con lo cual este primer dispositivo tiene una dirección de 27, el otro dispositivo conectado a las mismas líneas tiene una dirección de 76. De esa forma el maestro puede identificar a cada uno de los dispositivos conectados al bus. Dichas direcciones son de dispositivos reales. Nuestro adaptador LCD I2C tiene por defecto la dirección 27. La dirección 76 corresponde al de un sensor de temperatura y presión atmosférica modelo BMP 280 que veremos en un próximo capítulo. La comunicación entre el maestro y el esclavo se realiza mediante el uso de un protocolo, es decir, una forma predeterminada de enviar y recibir datos que los dos dispositivos entienden, y el proceso es el siguiente. Tenemos los gráficos de las señales SDA y SCL. Estas dos líneas, como ya vimos, están puestas a un nivel alto mediante las resistencias
secuencias de pull-up, de manera que si no hay comunicación de datos, están por defecto a un nivel alto. Cuando el maestro quiere comunicarse con un esclavo, lo primero que hace es poner a un nivel bajo, es decir, a 0 volts, la línea SDA. De forma seguida, SCL comienza con la generación de los pulsos de reloj. Luego el maestro envía, mediante un número de 7 bits, la dirección del esclavo, en definitiva, la dirección del dispositivo con el cual desea entablar la comunicación. Por ejemplo, el 27 si es el adaptador LCD I2C. En el gráfico aparecen como los bits A6 a A0. Inmediatamente después establece un bit para decir si desea leer del dispositivo o escribir en el mismo. El proceso de lectura o escritura es siempre desde el punto de vista del maestro. Para nuestro adaptador LCD I2C queremos escribir ya que es una pantalla, pero si fuese un sensor entonces querríamos leer. Por eso aquí se detalla que si el bit es un 1 queremos leer, si es un 0 queremos escribir. No te preocupes si te empieza a parecer complicado, esto es solo para entender el principio básico de comunicación. Luego en Arduino, como es usual, mediante el uso de una librería, nos olvidaremos de cualquier complejidad. Entonces enviamos la dirección del dispositivo con el cual nos queremos comunicar y decimos si nuestra intención es leer o escribir. A continuación, debemos tener una confirmación por parte del esclavo que ha recibido el comando. En este punto, el esclavo toma control de la línea SDA y la coloca a un nivel bajo, indicando el acknowledge, es decir, un recibido. Este proceso es muy usual en comunicación serie y utiliza las siglas ACK y NACK, que significan acknowledge, recibido, o NACK, not acknowledged, es decir, no recibido. Puede darse el caso que nosotros por programación nos queremos comunicar con un dispositivo en la dirección 27, pero ese dispositivo en realidad tiene otra dirección, o quizá nos equivocamos y en vez de escribir un 27 escribimos un 37. Entonces enviamos la dirección. Si enviamos por ejemplo la dirección 37, no hay ningún dispositivo con esa dirección, por ende nadie que responda a nuestro comando. Como la línea por defecto tiene un nivel alto, equivale a un not acknowledged, a un no recibido. Entonces el maestro sabe que ese dispositivo no existe y finaliza la comunicación. Por el contrario, si la comunicación es exitosa y enviamos la dirección 27 y el dispositivo en esa dirección pone la línea a un nivel bajo, que es un acknowledge, recibido, entonces el maestro sabe que el dispositivo existe y respondió correctamente. Así podrá continuar la comunicación. Ahora que el maestro sabe que fue recibido el comando por parte del esclavo, se produce el envío o recepción de 8 bits de datos. Digo envío o recepción ya que depende de lo que hayamos solicitado anteriormente. Si solicitamos una escritura, entonces el maestro envía los 8 bits de datos, como sería en el LCD, corresponderían a un carácter a mostrar en la pantalla. Si fuese un sensor, habría enviado una solicitud de lectura. Entonces esos 8 bits de datos los brindaría el sensor, con por ejemplo el valor de la temperatura. Así que los 8 bits de datos pueden ser provistos por el maestro o por el esclavo. Luego tenemos nuevamente un bit ACK NACK. Debemos confirmar que los datos han sido recibidos correctamente. Al igual que antes, colocando la línea SDA a un nivel bajo equivale a un recibido, y si ya hemos concluido la comunicación, se produce el proceso de parada o stop, que opuesto al de inicio, la línea SCL pasa a un nivel alto y seguidamente lo mismo para SDA, de bajo a alto, indicando la finalización de la comunicación. Muy bien, I2C da para una larga charla y no es la intención principal de este capítulo, así que vamos al circuito de conexión. Si vamos a utilizar el módulo LCD del capítulo 10, entonces ya tenemos soldados los 12 o 16 pines de conexión paralelo, con lo cual el adaptador LCD I2C lo ubicamos en protoboard como se muestra, alineando sus 16 pines con los del módulo LCD. Como referencia,
derecha, el jumper queda apuntando hacia la derecha. Si tenemos el módulo LCD sin los pines soldados, podemos optar por soldar directamente el adaptador en su parte trasera como se muestra en esta imagen. Así no necesitamos protoboard y conectamos sus 4 pines directamente con cables a Arduino. Cualquiera de las dos opciones es válida y dependerá de tu necesidad. Yo voy a mantener el módulo LCD en formato paralelo, así que el adaptador lo colocaré sobre protoboard. Iremos con un cable directo desde VCC del adaptador a 5 volts de Arduino y desde GND del adaptador a GND de Arduino. Con eso ya tenemos la alimentación. Nos resta la conexión del bus I2C, que en Arduino Uno se encuentra sobre los pines analógicos A4 y A5. Como se muestra en esta nota, A4 corresponde a SDA y A5 a SCL. Aquí también se muestran los pines que utiliza el modelo de placa Mega de Arduino, que es el pin 20 para SDA y 21 para SCL. Como nosotros estaremos trabajando con el modelo 1, simplemente iremos con un cable directo desde A4 a SDA del adaptador y luego desde A5 hacia SCL, y eso es todo. Traigo a pantalla el código del primer programa del capítulo 10. Vimos en aquel momento que era muy fácil trabajar con el LCD gracias a la librería Liquid Crystal, ya incorporada en el IDE. Pero ahora que estaremos utilizando un adaptador donde la comunicación se produce mediante el bus I2C, la librería Liquid Crystal no nos servirá. La solución es instalar una nueva librería que tenga capacidad para la comunicación por I2C. Esta nueva librería la deberemos descargar desde una página web, ya que no se encuentra disponible mediante el gestor de librerías, con lo cual es un trabajo adicional que deberemos hacer por única vez. Deberás ingresar con tu navegador web a la siguiente dirección. Verás una serie de enlaces para descargar librerías creadas por el desarrollador Francisco Malpartida. La primera de la parte superior, llamada New Liquid Crystal 135.zip, es la que nos interesa. Es la última versión disponible de la librería. En caso de que exista alguna nueva versión de la misma, siempre debes descargar la última. Actualmente es la 135. Simplemente haciendo clic en dicho archivo zip lo descargas. Yo ya lo tengo aquí en el escritorio y ahora solo es cuestión de descomprimir el archivo. Esto creará una carpeta con el mismo nombre. Esta librería es una extensión de la original Liquid Crystal, es decir que cumple la misma función, pero está ampliada para, por ejemplo, poder usar I2C, que es el caso que nos interesa a nosotros. El tema es que esta nueva librería no puede coexistir con la original. La original deberemos quitarla del directorio de librerías de Arduino y colocar en su lugar esta que acabamos de descargar. La forma más simple, si estás utilizando sistema operativo Windows, es ir al enlace directo para abrir el IDE de Arduino y con botón derecho seleccionar la opción Abrir la ubicación del archivo. Esto abre directamente una ventana con el directorio en donde se encuentra instalado el IDE de Arduino. Si estás utilizando Mac o Linux, deberás ingresar al directorio en donde se encuentra instalado. En Windows suele estar dentro de archivos de programa o Program Files Arduino. Lo primero es quitar la librería Liquid Crystal de dentro del directorio Libraries, así que entremos allí. Verás que cada librería tiene su propia carpeta. Seleccionaremos la que dice Liquid Crystal y con botón derecho cortar. Luego volvemos al directorio principal y con botón derecho ahora pegar. Esta librería no la estaremos eliminando por si a futuro deseamos volver a usarla. Solo basta que esté fuera del directorio Libraries para que el IDE al iniciar no la cargue. Opcionalmente podemos cambiarle el nombre y agregarla al final --original como una forma de saber qué es la librería original. Por último, solo nos resta copiar la carpeta de la nueva librería, la llamada New Liquid Crystal, que descargamos, la copiamos, ingresamos al directorio Libraries y la pegamos. De esa manera, cuando arranque el IDE de Arduino, cargará esta nueva librería y luego la podremos importar con el numeral include desde el código.
El reemplazo por esta librería nueva es totalmente compatible con la vieja, es decir que podés trabajar con esta nueva librería y utilizar exactamente el mismo código visto en el capítulo 10. Esta nueva es solo una ampliación del original que agrega funcionalidad. Ahora sí, estamos listos para abrir el IDE y ver el código del programa. Aquí se muestra la totalidad del código. Recordad que el código visto en este capítulo y el de todos los capítulos está disponible para descargar desde el enlace en la zona de descripción. En la primera línea tenemos el numeral include que incluye la librería Wire. Esta librería ya viene incorporada en el IDE de Arduino y se utiliza para el manejo de forma simple de la interfaz I2C. De esta manera nos despreocupamos de todas las cuestiones complicadas de la comunicación por I2C. Luego incorporamos otras dos librerías que son LCD y Liquid Crystal-I2C. Estas librerías forman parte de la que acabamos de descargar. LCD incorpora las funciones para el manejo de la pantalla LCD y Liquid Crystal-I2C lo necesario para enviar los datos por el bus I2C. De esta forma, con estos tres numeral include ya tenemos todo lo necesario para la comunicación con el adaptador LCD I2C y también las funciones para mostrar información en la pantalla. A continuación, y como ya es usual, crearemos un objeto llamado LCD que será del tipo Liquid Crystal I2C y le pasaremos una serie de parámetros. El primero de ellos es la dirección. Como ya dijimos, el adaptador tiene por defecto la dirección 27 en hexadecimal, por eso colocaremos aquí 0x27. Luego se requiere indicar qué números de puerto del circuito integrado del adaptador corresponden a los pines E, RW, RS, D4, D5, D6 y D7 del LCD. Es muy similar a cuando en el capítulo 10 creábamos un objeto del tipo Liquid Crystal y debíamos pasarle los pines de Arduino a los cuales se encontraban conectadas las líneas de control. Para que se entienda bien el significado de estos números, traigo a pantalla un diagrama eléctrico o esquemático del adaptador. No es la versión completa, es solo de referencia. El circuito integrado es el modelo PCF8574 y lo que hace es tomar los datos serie del bus I2C mediante las líneas SDA y SCL y convertirlos en datos paralelos de 8 bits mediante las salidas P0 a P7. De paso, vemos cómo sobre las líneas SDA y SCL están las resistencias de pull-up que mencionábamos antes, necesarias para el bus I2C que el adaptador ya incorpora. Pero vamos a los parámetros al momento de crear el objeto. Luego de la dirección debemos colocar a qué número de puerto paralelo se encuentra conectado enable del LCD. Aquí en el diagrama vemos que se encuentra conectado al puerto paralelo número 2 del circuito integrado. Por eso, al crear el objeto, colocamos el número 2. Luego debemos indicar el número de puerto al cual se encuentra conectado RW, read-write del LCD. Si seguimos la línea de conexión en el diagrama, vemos que se encuentra conectado al puerto número 1. Por eso colocamos dicho número al crear el objeto. Lo mismo para las líneas RS, D4, D5, D6 y D7. Existen algunos adaptadores I2C LCD donde las conexiones son algo distintos, pero en la mayoría de los casos son como estas de aquí. He visto mucha documentación donde dice simplemente colocar todos esos números luego de la dirección y parece una secuencia sin sentido, con lo cual me pareció interesante dedicarle unos instantes para entenderlo con este simple diagrama. Si ahora vamos al setup, veremos dos líneas que no existían cuando trabajábamos con el LCD en formato paralelo. En esta línea usamos la función setBacklightPin del reciente creado objeto LCD para indicar el número de puerto paralelo que se usará para habilitar la iluminación trasera de la pantalla y que se activa con una tensión positiva. Esto se entiende mejor si volvemos al diagrama. Como podrás ver, desde el
puerto número 3 salimos con una línea que controla la base de un transistor NPN. Un transistor del tipo NPN requiere que su base sea positiva para conducir corriente entre emisor y colector. Como el emisor está conectado a masa, GND, y el colector al cátodo del LCD, la letra K, si aplicamos una tensión positiva a su base, el cátodo del LCD quedará conectado a masa y así lograremos encender la iluminación posterior. De paso, también vemos aquí el jumper del adaptador que solo interrumpe la conexión entre VCC y el ánodo de la iluminación posterior. Es por eso que se lo puede utilizar como una forma por hardware de activar o desactivar la iluminación posterior, mientras que podemos ejecutar esa misma opción por software. En la siguiente línea, con la función set backlight y enviando un nivel alto high, encendemos la iluminación posterior. Básicamente lo que hacemos es colocar un nivel alto en el puerto 3, el cual a su vez activa el transistor y este conecta a GND el cátodo. Otra cuestión que surge del circuito eléctrico es que de los 16 pines del adaptador se utilizan solo 8, ya que el circuito integrado solo tiene 8 bits paralelos, pero son suficientes para controlar perfectamente al módulo LCD, ya que solo requiere de 4 líneas de control y 4 de datos. D0 a D3 no se conectan. Finalmente inicializamos el LCD con el tamaño de 16 columnas por 2 filas, ya que nuestro modelo es un 1602. Este adaptador se puede utilizar también para módulos LCD del tipo 2002 de 20 columnas por 2 filas y también de 16 columnas por 4 filas. En definitiva, cualquier módulo LCD que tenga 16 pines de conexión. Aplicamos de forma opcional la función clear, que borra cualquier contenido que pudiese mostrarse en la pantalla mientras arranca el sistema o si quedó información de algún programa anterior. Toda la parte del loop ahora es exactamente igual que en el capítulo 10 con el módulo LCD en paralelo. Utilizaremos la función setCursor para ubicarnos donde deseamos que comience a escribir la información. Con 0,0 lo ubicamos en la columna 0 y fila 0, es decir, en la esquina superior izquierda. Haremos el mismo programa de aquel capítulo que consta en mostrar el texto hola, han pasado, y en la segunda fila con la función milis dividida por 1000 la cantidad de segundos transcurridos desde la ejecución del programa. Nada nuevo en el loop, así que vamos a verificar y subir el programa. Como se puede apreciar en la pantalla, se muestra el texto hola, han pasado y debajo la cantidad de segundos. Es probable que necesites ajustar el nivel de contraste con el preset de color azul. Yo ya lo tengo regulado, pero lo voy a cambiar para que veas que en un sentido los caracteres se desvanecen y en el otro extremo solo se ven bloques sólidos. Buscando un punto intermedio lograremos una correcta visualización. Podrás utilizar cualquiera de los ejemplos vistos en el capítulo 10 sobre cómo mostrar texto que parpadea, un cursor o la función de desplazamiento cuando el texto es muy largo. Todo el código visto dentro del loop del capítulo 10 se puede utilizar de forma directa aquí. De todas maneras, dejaré estos ejemplos para que los descargues ya modificados para el uso con el adaptador I2C. Para finalizar el capítulo te quiero mostrar una característica más del adaptador y es la posibilidad de modificar la dirección del mismo. Por defecto viene con la dirección 27, pero como ya sabemos a esta altura, el bus I2C permite conectar muchos dispositivos sobre una misma línea, identificándolos mediante una dirección. Podría ser una necesidad que debamos cambiar la dirección de nuestro adaptador o incluso podríamos colocar varias pantallas sobre el bus. Para cambiar la dirección del adaptador se utiliza un simple método que consiste en puentear mediante soldadura las pistas del circuito impreso con las denominaciones A0, A1 y A2. Son estas que se muestran aquí y luego en la tabla vemos las distintas direcciones que obtenemos con distintas combinaciones de A0, A1 y A2. Por defecto,
A0, A1 y A2 tienen un nivel alto o un 1 lógico, con lo cual la acción de puentear hace que pase a un nivel lógico bajo. Por eso vemos que en la primera fila, con un 1 lógico en A0, A1 y A2, obtenemos la dirección 27. Si ahora puenteamos con un poco de soldadura las pistas de A0, logramos ponerla a 0, quedando la combinación 0, 1, 1, lo que se traduce en una dirección 26. Y así con las distintas combinaciones de las tres líneas obtenemos un total de 8 combinaciones, incluyendo la que es por defecto. Si por ejemplo queremos colocar dos pantallas sobre el bus I2C, es tan simple como colocar una tal cual viene por defecto, con la dirección 27. Para la segunda pantalla puenteamos a 0, logrando cambiar la dirección de la misma a 26. Luego por programación creamos dos objetos, LCD1 con la dirección 27 y LCD2 con la dirección 26. De esa forma, desde el loop podemos escribir de forma independiente una pantalla u otra con lcd1.print o lcd2.print. Eso es todo por este capítulo. Vimos una gran cantidad de conceptos que no solo te permitirán operar un LCD mediante el adaptador I2C, sino también las características del propio bus de dos cables que lo utilizaremos en futuros capítulos en variedad de sensores. Como siempre, te pido te suscribas si aún no lo hiciste, y por cualquier duda o comentario lo podés hacer debajo, que con gusto te responderé. Chao y hasta la próxima.